Durante la semana pasada nuestro pastor estuvo compartiendo el mensaje de la iglesia de Sardis, que se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 1 especialmente, que dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es un mensaje sumamente duro y es directo, pero también al mismo tiempo es sumamente necesario que sea escuchado por cada uno de nosotros, que sea escuchado por su iglesia en todos lados, que sea escuchado por la iglesia Vida Abundante aquí en Tucson, Arizona, que sea escuchado por la iglesia en México, que sea escuchado por la iglesia en todos los lugares, porque es un llamado de atención. Es un llamado de atención a vivir en santidad, a vivir conforme a la voluntad del Señor, y que aquellos que estamos dormidos podamos despertar, y aquellos que estamos muertos podamos volver a vivir. ¿Podrán estos huesos vivir? Sí pueden vivir. Estos huesos secos que estaban secos en gran manera volvieron a vivir por el poder de la palabra del Señor. Debido a esto, estaré hoy compartiendo el mensaje, la carta final, la cual es referente al libro de Apocalipsis. Esta es una carta y podemos pensar que es sumamente complicada, pero considero que en la actualidad, con las situaciones que se están suscitando alrededor del mundo, es de mucha importancia hablar de este tema. La iglesia debe de hablar de este tema. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay desastres naturales, hay situaciones difíciles, hay hambre, hay injusticia en todos lados. Por eso es importante que vayamos a la palabra a ver qué nos dice, a ver qué es lo que nos está diciendo. Toda la verdad del Señor ya ha sido revelada en su palabra. Usted no necesita ir a buscar a ningún otro lado. No necesita ir a buscar a divinos. No necesita ir a buscar a charlatanes. Necesitamos buscar en la palabra del Señor qué es lo que Él ha dicho. Y Apocalipsis, este libro, el último libro de la Biblia, es uno de los más mal interpretados de la Biblia. Súper mal interpretado y más mal utilizado. Se ha utilizado de muchas maneras. Y esto debido a que muchos, con la razón de que lo utilizan para adivinar el futuro, para saber qué es lo que va a pasar. Y aún aquellos que están fuera de la iglesia lo utilizan de esta manera para sus propios intereses. También los que están dentro de la iglesia han sido engañados a través de una interpretación incorrecta de este libro tan importante. Muchos llegan a entrar en misticismo y en cosas muy extrañas que suelen llenar de temor y confusión a las personas. Sinceramente, decimos Apocalipsis y muchos se llenan de temor, muchos se llenan de miedo, porque habla de los tiempos finales. Habla de esto. Es la escatología. Muchos sacan cuentas y deducen cuándo es que todo va a suceder. Muchos quieren adivinar cuándo es que todo va a suceder, cuándo se va a acabar el mundo. Y algunos dicen se va a acabar en un mes. Otros dicen Cristo viene en marzo. No. Así no es. Esto crea en las personas un frenesí y muchos son engañados y confundidos. Mencionaba el pastor John MacArthur, en una de sus predicaciones, que muchos tienen mucho temor de la destrucción, de las pestilencias, de las cosas que van a suceder y de las guerras, por obvias razones, ¿no? Por obvias razones, pero menciona él, no saben que al que deben de temer es a Jesucristo. Muchos no saben que al que deben de temer es a Jesús, porque cuando vuelva en gloria, en su segunda venida, Él es el que va a traer justicia y verdad. Y es cuando el tiempo va a terminar. Así es que no tememos a la pestilencia, no tememos a los grandes catástrofes. Tememos al Señor. Tememos al Señor nuestro Dios, tememos a Jesucristo, que va a volver con toda gloria y majestad. Vayamos a Mateo 24:36, por favor. Dice así:
Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solo el Padre. Así es que ahí andan algunos queriendo adivinar y decirnos cuándo es que todo va a suceder. Ni siquiera el Hijo lo sabe, ni los ángeles y ahora ni el Hijo mismo. Estamos hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni siquiera el Hijo conoce cuándo es el día ni la hora. Así es que no le ande creyendo a los charlatanes que anden anunciando fechas y horas. En cuanto usted escuche una fecha y una hora, sáquese de aquí. Sáquese de aquí. Aquí no es. Ahí no es. Desde aquel día, los discípulos buscaban fijar el tiempo preciso, una fecha exacta. Claro, si tienes a Jesús ahí mismo, no le vas a preguntar, ¿cuándo es que vas a volver a venir? Pues esa fue la reacción natural de ellos. ¿Cuándo vas a volver a venir? ¿Cuándo va a ser tu segunda venida? Te esperamos tanto, te nos vas a ir, ahora queremos saber cuándo vas a regresar. Esa fue la reacción de ellos. Pero este no era el asunto. Ellos no debían de conocer, como lo afirma Hechos 1:7. Esto solo le corresponde al Padre, lo cual ha fijado con su propia autoridad y soberanía desde el principio de los tiempos. El Señor siempre ha tenido un plan desde el principio de los tiempos. Todo esto que nosotros vemos ya estaba planeado por la soberanía del Padre. Y eso es asombroso. Eso es para alegrarnos. En el Nuevo Testamento, el Señor y los apóstoles constantemente reprenden los intentos de predecir el tiempo de la segunda venida del Señor. Constantemente están reprendiendo a aquellos que están adivinando y están queriendo decir cuándo es el tiempo específico de la segunda venida del Señor. Por supuesto que podemos ver señales o situaciones que nos indican que el tiempo está cerca. Claro que nos lo indican. Hoy en día estamos más cerca que nunca de que el Señor venga. Claro, ¿verdad? Pero esto nos invita a estar atentos y apercibidos. El énfasis de Jesús estaba en la fidelidad, la vigilancia, la mayordomía, la esperanza y la preparación de aquellos que son suyos. Este mensaje es para aquellos que son suyos, para aquellos que son del Señor, aquellos que le pertenecen y han sido sellados con el Espíritu Santo. No es para otros, es para su iglesia, es para sus hijos. Y todo esto, toda esta confusión y esta manera de malinterpretar y adivinar sucede con el libro de Apocalipsis o Revelaciones. De hecho, en inglés es Revelations. Este mensaje es para aquellos que son realmente suyos y es un llamado de esperanza, un llamado a permanecer firmes hasta el final y no claudicar nunca, ya que hay un galardón grande para aquellos que así lo hicieren. Hay un gran galardón para aquellos que permanezcan hasta el final en su fe en Jesucristo. Esto nos motiva. Esto es para motivarte. Esto es para motivarme y permanecer en el Señor. Entonces podemos deducir que la carta, porque es una carta de Apocalipsis, es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para la iglesia. Entonces, si vamos profundo al contexto de este libro, la razón por la cual fue escrito, podremos entender que fue otro el propósito en vez de andar adivinando, teniendo conjeturas y temores. ¿Sabe usted cuál es el título completo del libro de Apocalipsis? Es Apocalipsis de Jesucristo o Revelación de Jesucristo. Ese es el nombre completo de este libro. Revelación de Jesucristo. Probablemente muchos no sabíamos acerca de esto, pero esto también nos trae más claridad. Entre más vamos conociendo la palabra del Señor y estos detalles que parecen insignificantes, podemos entender de una mejor manera. Una revelación es entonces algo que estuvo oculto durante algún tiempo y ahora es visible. Es decir, que esta carta hace visible, ¿qué cosa? A Jesucristo en toda su gloria y en todo su esplendor.
La carta de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, hace visible a Jesucristo ante su iglesia en toda su gloria, todo su poder y todo su esplendor. Jesucristo había venido, había sido esperado durante muchos siglos. Había sido esperado, vino y fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. Ahora, en el libro de Apocalipsis se revela a Él en toda su gloria. Ya no más como el siervo sufriente. Ya no más como aquel que había de ser sacrificado. Ahora es Jesucristo en toda su gloria. Entonces las verdades de Jesucristo y su gran victoria final ahora se hacen claramente visibles en el libro de Apocalipsis. Dios Padre le ha dado esta revelación al apóstol Juan. El apóstol Juan fue el que escribió esta carta a las 7 iglesias de Asia Menor. Vamos a leer Apocalipsis 1:1, por favor. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces esta carta fue mostrada a Juan, para mostrarla a sus siervos, a los siervos del Señor, las cosas que han de suceder, las cosas que han de venir. De esta manera sus siervos, aunque estén en dificultades, aunque estén en tribulación, estén en persecución, puedan permanecer firmes con una esperanza y con paz. Con una esperanza y con paz. Y ahorita vamos a hablar acerca del contexto de lo que estaba sucediendo con las iglesias de Asia Menor. Apocalipsis fue escrito en la última década del siglo I, después de Cristo. Es decir, que Jesucristo murió en el año 33 después de Cristo, ¿verdad? Entonces todas estas cosas sucedieron al final de ese primer siglo. En los capítulos 2 y 3 se muestra un gran declive de las 7 iglesias. Las iglesias se fueron para abajo. Se empezaron a confundir, empezaron a seguir doctrinas erróneas, empezaron a seguir herejías y empezó a haber confusión dentro de las iglesias e infidelidad. Esas congregaciones estaban sanas y fuertes allá por el año 60 después de Cristo, alrededor de 30 años, casi 30 años después de la partida del Señor. Estaban firmes y sanas, pero ya para finales de este siglo, con todos los ataques que los emperadores romanos tuvieron en contra de la iglesia, con toda la persecución, estas iglesias se habían tambaleado. No estaban tan firmes como pensamos. De hecho, el mensaje de la iglesia de Sardis, como les mencionaba ahorita, fue: tienes apariencia de que estás viva, pero en realidad estás muerta. Un mensaje tan fuerte. En este periodo hubo también el surgimiento y crecimiento de sectas herejes que habían pues engañado a muchos. Entonces cada iglesia, cada una de las 7 iglesias recibe reprensión o palabra de aliento según su condición. Si usted quiere ahondar más en esto, vaya a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis para que vea los mensajes que se le dio a cada una. Algunas fueron reprendidas y otras no. A otras se les dio aliento. Se les da una advertencia, y esto lo podemos escuchar en múltiples ocasiones en el libro de Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, que oiga el mensaje que el Espíritu da a las iglesias. El que tenga oídos para oír. ¿Es algo diferente en la actualidad? No. El que de vida abundante tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando. Cada uno de nosotros. La iglesia actual, la iglesia moderna del año 2023. Juan era ya el último apóstol vivo y había sido exiliado. Había sido exiliado por las autoridades romanas a la isla de Patmos. Desde ahí empieza a escribir esta carta. Ahí tuvo esta revelación. ¿Y saben por qué lo exiliaron? Por predicar fielmente el mensaje del evangelio. Por eso fue exiliado. Esto me hace pensar a mí, nos indica que el mensaje verdadero del evangelio, puro,
no va a ser siempre bien aceptado. No va a ser aceptado por este mundo. Van a decir que no es verdad, que la palabra del Señor es, le creo la mitad y la otra mitad no. A como nos convenga. Así maneja este mundo la palabra de Dios, o un rechazo total o la creo a la mitad. Creo lo que me conviene, lo que me queda, me lo apropio. Todo eso de puras bendiciones me lo apropio. Venga para acá. Pero lo que es regaño, lo que es reprensión, lo que nos invita a ver nuestra situación pecaminosa real, nuestra situación baja, eso no nos gusta porque duele, porque de verdad duele. Y a Juan lo habían exiliado por eso, por predicar la verdad. A lo mejor nos van a rechazar, a lo mejor nos van a exiliar, pero debemos de permanecer firmes en la sana doctrina y en la enseñanza de la palabra. Ese es el deseo de mi corazón, de verdad. Ese es un anhelo genuino en mi corazón. ¿Cuánto anhelo eso? Jamás extraviarme en esas cosas, en cosas que son incorrectas y que al Señor no le agradan. Vamos a Apocalipsis 1:9, por favor. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Qué alegría. Juan estaba sufriendo, pero qué alegría. Era un siervo fiel del Señor y tenía el honor de escribirle a las iglesias, escribirles este mensaje. Juan tuvo una serie de visiones que establecieron la historia futura del mundo, la historia final del mundo. El mensaje fue dirigido a las 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias ya habían comenzado a sentir el peso de la persecución. Las iglesias ya estaban perseguidas por el gobierno más poderoso que existía en ese momento. Estaban siendo perseguidos y asesinados. Estaban siendo asesinados por defender su fe. Entonces ellos ya habían empezado a sentir todo este peso, toda esta dificultad. Oye, pues si alguien me quiere asesinar, ¿qué rollo? Pues te pone así, ¿no? Eso fue lo que estaba pasando con ellos. Pero este mensaje, esta carta les proveyó a las iglesias un mensaje de esperanza, ya que el libro de Apocalipsis muestra que Dios tiene el control soberano de todas las cosas, de absolutamente todas las cosas, de todos los acontecimientos de la historia humana. El Señor tiene un control absoluto. Y aunque la maldad parece haberlo inundado todo, parece que el mundo está controlado por todo, el Señor tiene control de todas las cosas. Aunque veamos tanta maldad, sí. Aunque veamos tanta injusticia, sí. Aunque veamos guerras y rumores de guerra, sí. El Señor tiene control de todas las cosas. Y solo Él. También muestra la condenación para los impíos, la cual es totalmente cierta. Condenación para los impíos, y esto es totalmente cierto. Y Cristo Jesús vendrá en gran gloria para juzgar y gobernar por la eternidad. Este libro nos muestra la segunda venida de Cristo y muestra que vendrá con toda su gloria para juzgar y gobernar a todos los seres humanos y a toda la tierra. Eso es lo que nos muestra. En esta carta se les exhorta a la iglesia por el pecado y se le invita a vivir en santidad. Es un mensaje sumamente claro para la iglesia del siglo I, pero también para la iglesia del año 2023. La iglesia en el mundo entero, no solo Vida Abundante, la iglesia en el mundo entero. Este es un mensaje para la iglesia, para vivir en santidad, para alejarnos del pecado. Que la verdad cada uno de nosotros sabemos, seamos sinceros, sabemos si estamos viviendo en pecado o en santidad.
Usted lo sabe, yo lo sé. Cada uno en su situación íntima, personal. Yo no sé la situación de usted, yo sí sé la mía. Y el Señor también la sabe. Y el Señor nos está invitando a vivir en santidad, a alejarnos de aquello que sabemos que está incorrecto y que a Él no le agrada. Todos estos mensajes que se muestran en Apocalipsis y retratos gráficos acerca de la adoración en el cielo alientan e instruyen a los creyentes de la actualidad. Nos invitan a cómo adorar al Señor, cómo desea Él ser adorado, y a no ofrecer fuegos extraños, a no ofrecer adoración que el Señor no pidió. Este es un tema a lo mejor más profundo para abordar en otra situación, pero muchas veces hemos ofrecido adoración que el Señor no ha pedido, y hemos ofrecido fuegos extraños que a Él no le agradan, le desagradan por completo. ¿Y cómo podemos saber si son fuegos extraños o no? Vamos a la luz de la palabra y vamos a ver lo que el Señor demanda de nosotros. Es la única manera. En esta carta final podemos también aprender hay 6 puntos que podemos aprender. La organización política final del mundo. Número 2, la última batalla de la historia humana. Número 3, sobre la carrera y la derrota definitiva del anticristo. Número 4, el reino de 1000 años de Cristo. Número 5, las glorias del cielo y del estado eterno, del gobierno eterno. Y número 6, sobre la condición final de los impíos y los justos. Podemos ver estos 6 puntos en Apocalipsis que están a todo lo largo de 22 capítulos. Son 22 capítulos. Dios gobierna de manera providencial sobre todos los reinos humanos y cumplirá sus propósitos soberanos y eternos sin importar la oposición humana o demoníaca. El Señor es soberano y todopoderoso, y Él va a cumplir lo que planeó desde un principio, a pesar de todos los esfuerzos humanos y satánicos que se mueven en este mundo. El Señor, al final de cuentas, vámonos al último capítulo de Apocalipsis, el Señor termina triunfante esta historia. La iglesia termina triunfante y en gloria, gracias a la gloria de Jesucristo. No hay que temer. No hay nada que temer. Esto es para darnos confianza. Es decir, que el que tiene una visión previa de todas estas cosas, nuestro Dios, las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. El Señor supervisa todas las cosas. Su presencia llena todo el universo y Él sabe todas las cosas, y todas las cosas están en sus manos, en el palmo de sus manos. Todo está bajo su control. No hay que temer. Sin embargo, debido a todos los simbolismos y retratos gráficos que presenta Apocalipsis, esta carta es la que más representa desafíos en la interpretación, para poder entenderla, comprenderla y digerirla. Es complicada, pero sobre todas las cosas, todos los mensajes que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, es un libro profético que contiene la revelación de Jesucristo. Es un libro profético que contiene la revelación de Jesucristo glorificado. El texto nos muestra a Jesucristo de la siguiente manera. Y agárrese porque son 15 puntos. Se los voy a leer nada más, no se asusten. Son 15 puntos. Pero esto es para confirmar estos 15 puntos que están a lo largo de Apocalipsis, para confirmar el poderío de Jesucristo. Es más, y si tiene con qué anotar, anótelos para que usted los estudie en su casa. Todo lo que hemos estado hablando, anótelos y estudíelos en su casa. Número 1, se muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios glorificado, el cual ministra a las iglesias, el cual ministra a su iglesia en todos lados alrededor del mundo. Número 2,
lo muestra como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Todopoderoso y soberano. Vamos a leer Apocalipsis 1:5, por favor. Dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios todopoderoso. Y dice aquí el primogénito de los muertos. ¿Por qué menciona el primogénito de los muertos? Porque fue el primero que murió y resucitó. El primero que murió y resucitó y recibió gloria, una corona de gloria. Aquellos que mueran en Cristo, en aquel día final, serán los primeros en resucitar. Esto es lo que dice la palabra. Y recibirán la corona de gloria. Por eso es que Él es el primogénito, porque luego le siguen otros que resucitarán en gloria en aquel hermoso día final. Número 8. 3. 3. Número 3. El alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, como lo podemos ver en Apocalipsis 1:8. Número 4. También podemos ver a Jesucristo como el Hijo del Hombre en Apocalipsis 1:13, perdón. Tal como Jesucristo se autodenominaba en múltiples ocasiones en el Evangelio. El Hijo del Hombre ha venido a servir. El Hijo del Hombre ha venido para sufrir. Y así Él mismo se autodenominaba como el Hijo del Hombre. Es decir, que aquí se está confirmando esta palabra. Número 5. Como el que estaba muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Número 6, el Hijo de Dios. Podemos encontrar en Apocalipsis a Jesucristo como el Hijo de Dios. Número 7, el que es santo y verdadero. Vamos a leer Apocalipsis 3:7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esto muestra un control y poder absoluto del Señor. Número 8. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Número 9. El león de la tribu de Judá. Número 10. El león del cielo con autoridad para abrir el título de propiedad de la tierra. Número 11. El cordero que está en el trono. Número 12. El Mesías que reinará para siempre. Número 13. El verbo de Dios. Número 14. El Rey de Reyes y Señor de Señores majestuoso, que viene con su esplendor de gloria para vencer a sus enemigos. El Señor viene para vencer a sus enemigos. Han sido todos derrotados en esa cruz. Y todo poder y autoridad, toda potestad le ha sido dada al Señor. Número 15. La raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y quisiera ahondar un poco en este último punto, porque se me hizo muy hermoso. Jesús es la raíz y descendencia de David. Es la fuente de vida de David y sus descendientes, lo cual establece su deidad. Establece que Jesucristo es Dios. Él es la raíz de toda esa descendencia santa que nosotros vemos en la Biblia. Vemos todas sus historias gloriosas y asombrosas, cómo la gracia del Señor estaba con su pueblo. Es porque la raíz de todos ellos es una raíz santa, descendiente de Jesús. Pero él también es un descendiente de David. Si usted se va y ve todas las genealogías en la Biblia, usted puede llegar a dar que Jesucristo es descendiente de David. Es descendiente de él.
Entonces esta palabra está diciendo que Él es la raíz y la descendencia de David. Se confirma todo esto en esta palabra. Esto señala también su humanidad. Toda esta frase, todo este versículo da testimonio de lo poderoso que es Cristo como Dios hombre, el verbo hecho carne, que descendió desde los cielos, descendió de su trono para venir a la tierra. El verbo hecho carne, el Dios hombre, Jesucristo. En cuanto a la frase lucero resplandeciente de la mañana, esto nos indica que Él es la estrella más brillante que anuncia su llegada final. Cuando sean los tiempos finales que se nombran en Apocalipsis, la historia que se ve ahí y habla del lucero de la mañana. Jesucristo descenderá en las nubes, tal como Él ascendió, también descenderá en las nubes y lo vamos a ver resplandeciente. Él va a ser la estrella más brillante, el lucero más brillante de la mañana que vamos a ver en toda su gloria y esplendor en el día final. ¿Qué esperanza tan grande de gloria podemos encontrar? Esto es un mensaje que alienta a la iglesia. A mí me llena de esperanza. Aunque nos quieran cerrar el templo, aunque nos quieran correr, aunque venga persecución en contra de la iglesia, aunque las ideologías de este mundo quieran pisotear a la iglesia permanece firme hasta el final. Y no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas que nos da el Señor. Aleluya. Como les mencionaba, cuando Jesús venga en todo su esplendor, Él será la estrella más brillante que hará desaparecer la noche más tenebrosa, las situaciones más oscuras que hay en el mundo, lo más tenebroso del ser humano, y anunciará el amanecer del día glorioso de Dios, el día del Señor. Lo veremos a Él. Lo hemos conocido y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido salvados, hemos sido justificados por el Señor. Pero ¿se imagina usted verlo cara a cara? ¿Se imagina ver toda su gloria y esplendor? Esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza de las 7 iglesias que recibieron este mensaje en el siglo I. Pero es el mensaje de la iglesia del año 2023. Y si el Señor no ha venido todavía, también es la iglesia del año 2300, del año 2500. Un mensaje lleno de esperanza. Aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón, el lucero de la mañana en nuestro corazón, un día lo tendremos en su plenitud gloriosa, en toda su plenitud. Aleluya. Vamos a leer 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Esta palabra profética es segura, es fiel, es verdadera. Y dice aquí, hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla, aunque el lugar se ve oscuro, aunque el cuarto esté oscuro, esta lámpara brilla. Brilla en nuestros corazones y brilla en el mundo entero. De todas estas maneras que estuvimos hablando, estos 15 puntos, se nos muestra a Jesucristo en el libro de Apocalipsis, el cual nos confirma que el propósito principal del libro de Apocalipsis es mostrarle a las iglesias el poderío absoluto del Señor Jesucristo, el Señor en toda su gloria y esplendor.
El propósito de este libro no es adivinar. El propósito de este libro no es simplemente saber lo que va a suceder. No es uno de los propósitos, pero no es el propósito principal. El propósito es mostrar a Jesucristo, que es el centro de todas las cosas. Es el principio y el fin, es el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. El Hijo de Dios glorificado. No es solo para que podamos ver el destino final de la tierra y la humanidad, sino aprender que un día veremos al lucero de la mañana en su esplendor. Les mencionaba al principio en ese versículo de Mateo que el énfasis de Jesús era la fidelidad de ellos, la fidelidad de los creyentes, la vigilancia y la mayordomía, la esperanza y la preparación de aquellos que son suyos. Ahora la pregunta: ¿estamos siendo fieles al Señor? ¿Estás siendo fiel al Señor? ¿Estás vigilante de lo que está sucediendo? ¿Estás vigilante de los tiempos que están en la actualidad o te has amoldado a este mundo, aceptando todas las corrientes e ideologías de mentira y de error que este mundo está presentando? Las hemos aceptado como verdaderas y son una total mentira en contra de la verdad del Señor. Muchas veces no estamos vigilantes. La mayordomía, hemos cuidado lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hemos cuidado este regalo inmerecido de salvación que Dios nos ha dado. Lo hemos respetado con temor y temblor, sabiendo que es el regalo más precioso que el ser humano puede recibir. Muchas veces no hemos sido buenos mayordomos. ¿Está nuestro corazón lleno de esperanza? A pesar de las tribulaciones, a pesar de la persecución, ¿está nuestro corazón lleno de esperanza y de fe en el Señor? Y número dos, no sé por qué dije dos. Número último, ¿estamos preparados? ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Ya sea que muramos mañana o dentro de un mes, ya sea que el Señor venga dentro de un año o que venga mañana, ¿estás preparado? ¿Estoy yo preparado? Esa es la pregunta que surge en mi corazón. ¿Estoy preparado para ver al Señor en toda su gloria? Y que no me diga: apártate de mí, nunca te conocí. O que sea aceptado yo en su presencia. Espero que para todos nosotros sea esta última. Si pueden pasar con esa última canción. Vamos a leer Apocalipsis 22, del versículo 16 al 21. Y le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Estos son los últimos versículos en los que termina este libro, que son impresionantes. Apocalipsis 22, del 16 al 21. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que desee que tome gratuitamente del agua de vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y terminamos con estos últimos 2 versículos. El que testifica de estas cosas dice así: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.